Hola, buenos días. Estamos hoy aquí en Alimentaria 2018 con un nuevo ponente y entrevistado que será Moisés Chacón. Es el autor del blog No Más Aditivos. Él es periodista y divulgador. Y el tema que vamos a abordar hoy, intentaremos en profundidad, es el del consumidor y la alimentación. Cómo decidimos lo que comemos, qué conocimientos tenemos, qué influencias tenemos a la hora de elegir los alimentos, qué creencias existen entre la población. Bueno, pues vamos a abordar este tema y luego irán surgiendo seguro que más Seguro. aspectos. Buenos días, Moisés. Buenos días, Alma. Muchísimas gracias por haber venido hoy al plato de Cajamar. A vosotros por invitarme. Bueno, tú eres periodista, Sí, correcto. divulgador, es decir, la pregunta clave, háblanos de la importancia de divulgar y comunicar para poder hacer cambios en los hábitos alimentarios de la población. Bueno, la información es fundamental hoy día, porque hay mucha gente que quieren mejorar su alimentación, quieren tener una alimentación más saludable, pero carecen de los conocimientos suficientes para ello. Y afortunadamente en este siglo XXI existen multitud de formas, de canales para llegar a esa información. Aún así hay que acercar la información a los consumidores. Voy a poner, si te parece, un ejemplo, una anécdota reciente de mi suegra en concreto. Hace poco le dijeron que era bueno tomar gelatina para la artrosis, los huesos, el pelo, etcétera. Entonces, ni corta ni perezosa, se lanzó al supermercado y compró pues una especie de gelatina que viene ya preparada y empezó a tomársela. Y además se lo comentó a su vecina. Su vecina hizo lo mismo y su vecina, para que le hiciera más efecto, en vez de una gelatina al día se tomaba 4. ¿Cuál es el problema? Que eso no es gelatina. Lo que estaban comprando era una mezcla de agua, azúcar, un gelificante, un colorante, sin nada de proteína y, por supuesto, sin ninguno de los beneficios que tiene la gelatina. ¿Por qué le ocurrió esto? Pues primero porque no leyó los ingredientes del producto. Segundo, porque probablemente, aunque los hubiera leído, no habría sabido interpretarlo bien. Y tercero, porque había publicidad engañosa, porque además ese producto en concreto, el nombre que tenía era muy parecido al nombre gelatina, con lo cual daba no solo el aspecto, sino el nombre daba pie a la confusión. Al final han estado tomando chutes de azúcar a diario pensando que era bueno para la salud, cuando es todo lo contrario. Es importante que las personas sobre todo aprendan algo básico, que es interpretar la etiqueta de lo que compran, leerlo y saber interpretarlo. Pero como tú has dicho, canales de información hay múltiples, muchísimos, hay un exceso de información y muchísima información es errónea, además en sí misma. O sea, no solo la que nos da el envase o la publicidad de ese alimento, de ese producto, sino los canales de comunicación, de blogs, de webs, de internet. ¿Cómo la gente puede saber cuáles pueden ser los fiables? ¿Cómo los detectamos? ¿Tenemos algún criterio para detectar que nos están dando buena información? Hombre, yo pondría como premisa el que cuando lean algo vean la fuente en la que se basa, o sea, que no sea esto porque sí, porque lo digo yo, sino que vea en las fuentes, quien publica algo tiene que decir de dónde ha sacado esa información, acudir a esas fuentes, a ver si le parecen fiables o no le parecen fiables. A lo mejor no todas las webs van a publicar sus fuentes, pero eso sería lo ideal, saber de dónde han sacado, de dónde han bebido esas páginas web, porque va a ser el cimiento, la base sobre la que se pueda construir la credibilidad de esa página web, de esa publicación. Y en el ámbito de la comunicación y divulgación en temas de alimentación, ¿tú qué tendencia ves que se está llevando o hacia dónde vamos? Una tendencia, a veces algunos detectan un poquito de agresividad en algunos comunicadores, divulgadores, muy anti-industria, otros del campo totalmente contrario, pero en general, ¿la tendencia cuál crees que es? Hombre, hay que partir de la base de que estamos, además en estos últimos meses, años, en la época de las fake news, de las noticias falsas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo y especialmente con todo lo que tenga que ver con la alimentación. Yo creo que ahora mismo estamos viendo una mala época porque efectivamente lo llamativo, lo espectacular,
es lo que vende y lo que te va a traer muchas visitas. Entonces, muchas veces, en vez de ser más riguroso, algunas webs están tentadas de ser más sensacionalistas para atraer visitas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que esto se va a tranquilizar, va a cambiar y al final van a quedar con cierto peso o cierta credibilidad, pues pocos canales de información, pocas webs, pero esas van a ser las que aglutinen el seguimiento de las personas que están queriendo saber, queriendo conocer. Tú en tu blog le has llamado No más aditivos. A mí me ha recordado un poco esta técnica muy periodística, ¿no? De poner el titular muy atractivo para que te enganche, pero luego los contenidos no es que seas totalmente contrario a los aditivos ni que seas un anti-aditivo 100%, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es tu filosofía de tu blog. En absoluto. Bueno, el título hay que explicarlo. Efectivamente hay que buscar, siempre que buscas un nombre para un espacio web hay que buscar un gancho. Pero la traducción de ese nombre sería no más aditivos de los necesarios, de los imprescindibles. Los aditivos son elementos tecnológicos, funcionales, que tienen su utilidad y que son utilizados cuando son utilizados con mesura, tienen su utilidad y son, digamos, van con el siglo que vivimos, ¿no? No existían antes o se llamaban de otra forma, ahora hay muchos más, porque están cumpliendo otro tipo de funciones. ¿Hay que demonizarlos? No. Lo que yo particularmente pido a la industria es que los utilice con cabeza, los utilice cuando haga falta. A veces nos están metiendo, por ejemplo, en los salchichones, pues un salchichón ibérico, de jamón ibérico, con potenciadores del sabor, glutamato monosódico. Yo entiendo que un chorizo, o sea, un salchichón de cerdo ibérico no necesita ningún potenciador del sabor. ¿Por qué lo añaden? Quizás por ocultar algo, no lo sé. Colorantes. Vamos a aceptar que nos han acostumbrado desde chicos que el yogur con sabor a fresa, que no es de fresa, sea rosa, vale, vamos a aceptarlo. No me parece, mejor sería no tomar ningún colorante porque son innecesarios, pero vale. Pero ya se abusa de los colorantes, nos venden vinagre de Módena que no tiene nada que ver con la receta original, sino que le han añadido colorante caramelo para que parezca que es, ¿no? En su justa medida los aditivos son necesarios. Yo lo que proclamo es que no se utilicen más allá y, puestos a elegir entre 2 o 3 productos que tienen muchos aditivos o pocos, yo me decanto por el que tiene pocos aditivos. Claro. Hace poco he hecho una comparativa de 92 marcas de jamón cocido. Bueno, jamón cocido y sucedáneos, fiambre, etcétera. Pues hay algunos con 10 aditivos y otros con 1, 2, 3. Yo prefiero que tiene 1, 2, 3, porque además coincide en este caso de que los de peor calidad, los de fiambre, que tienen poca carne, son los que más aditivos tienen. Así que muchas veces el que tenga un producto pocos aditivos es señal de que es de más calidad. No en todos los productos, pero en los cárnicos suele ser así. A lo mejor tendríamos que explicar bien qué es un aditivo o qué estamos queriendo decir, porque tú sabes que, por ejemplo, en Cajamar, en la plataforma experimental, se está precisamente investigando en encontrar aditivos naturales para sustituir a los sintéticos o a los químicos. Claro, y sería una solución, eso sí que sería una innovación si se implantaran en la sociedad o en la industria, que sería muy positiva, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de aditivos, te estás refiriendo a aditivos sintéticos. Básicamente químicos. Los aditivos sintéticos. También hay algunos aditivos naturales que pueden tener alguna pega, por ejemplo, el colorante cochinilla, ¿sí? Puede venir contaminado con proteínas y afectar, generar alergias, o sea que también hay que tener cuidado, pero en general los aditivos sintéticos son los que producen o son susceptibles de producir más rechazo entre la población. Muy bien. Y cuando dices que tienen que ser necesarios, claro, la industria te puede decir, es que para mí es necesario porque voy a vender más, para mí es necesario para que tenga aceptación en el consumidor. A veces la industria se excusa en que es lo que el consumidor reclama. ¿Cuántas veces hemos oído esto? Muchísimas. Muchísimas. Entonces, es lo que lo has puesto muy claro, el yogur de fresa podría ser blanco, tener el mismo sabor y podríamos tener la misma aceptación y nos ahorraríamos un aditivo. Entonces, este necesario, ¿te refieres necesario para que sea inocuo, por ejemplo, inofensivo, o para que sea más saludable para el organismo humano, ¿no? Efectivamente, incluso el yogur, si nos acostumbráramos a tomar el yogur natural
sin sabor a nada, tampoco pasaba nada. Desde chicos nos acostumbramos y eso sería positivo. Hay una cosa que antes me hubiera gustado comentar, pero se me ha olvidado. Yo he hecho en falta, al menos en Andalucía, que en mi comunidad no existe, que en la educación secundaria obligatoria, en la ESO, hubiera algún módulo formativo de nutrición en el colegio, impartido preferentemente por dietistas y nutricionistas, mejor que por profesores, ¿no? Para que desde chicos ya vayan aprendiendo qué es un alimento saludable, cuáles son los nutrientes idóneos, cuáles hay que reducir el consumo, etcétera. Y en los adultos, que ya vamos tarde, en las escuelas de padres también podéis hacer una gran labor impartiendo esa información que a veces no tienen y que mejor que de primera mano de un dietista o un nutricionista no van a obtener absolutamente de nadie. Volviendo a lo que comentabas de los aditivos, la necesidad, etcétera. Muchas veces, ¿qué ocurre con el azúcar? Nos han acostumbrado el paladar a consumir azúcar. ¿Es necesario tanto azúcar en la dieta? No. La sal, otro tanto de lo mismo. Pues con los aditivos ocurre lo mismo. Nos han ido enseñando que la alubia en conserva tiene que ser súper blanca, porque si es un poquito parduzca ya no gusta. La carne tiene que ser muy rosada, etcétera. Bueno, pues habrá que desacostumbrarnos. La industria nos ha acostumbrado, un sector de la industria, por no demonizarla toda, evidentemente, a que pidamos ese tipo de productos. Es como Sálvame y que lo pone en la televisión los reality shows porque lo demanda la población, o lo demanda la población porque es lo que le ponen mayoritariamente. Habría que ver en ese círculo vicioso, o por lo menos romperlo e irnos a un círculo virtuoso donde reeduquemos a la población a buscar los productos que sean más naturales. Por ejemplo, una conserva de alubia que decía antes, de judías, pues si es un poquito parda, no pasa nada, está riquísima. Sí, tenemos que educar desde pequeños, porque esto se educa desde pequeños, está súper claro. En el momento de la compra, en el momento que elegimos, los consumidores creemos que estamos siendo libres. Voy a comprar cuando quiero, voy con mi cesto de la compra, voy libre por el supermercado, por el mercado, me paro donde quiero, elijo lo que quiero, me lo pongo en la cesta. ¿Hasta qué punto somos libres a la hora de comprar o estamos influenciados sin saberlo y finalmente estamos cogiendo el producto que la industria, que a lo mejor ha tenido más recursos para invertir en marketing o en comunicación, ha hecho que nos llevemos ese producto y no el más saludable? ¿Hasta qué punto estamos influenciados? Es inútil negar que estamos influenciados, además lo tienen muy estudiado, el marketing ha evolucionado muchísimo, incluso a nivel de qué ponemos en la cabecera de los lineales, a qué altura ponemos qué productos, o sea, estamos muy influenciados. Pero eso se puede evitar, y muchos de los que leen No Más Aditivos, mi blog, han roto esa dinámica y se han vuelto consumidores críticos, que yo creo que ahí es donde tenemos que incidir, en crear un criterio en los consumidores para que busquen el producto que a ellos les interesa y no el que le venden. Entonces, no hacer caso de las alegaciones que aparecen en el etiquetado muchas veces, que parece que estás tomando un superalimento cuando cuando lees un ingrediente ves que es un bluff, ir con una lista prefijada de la compra y sobre todo tener claras tus prioridades, ¿no? Ahí es donde está la clave. Antes de venir aquí, me pareció interesante hacer una consulta a través de mi página y de las redes sociales que tengo, para saber los lectores, las lectoras de la página, qué tipo de productos prefieren y por qué, ¿no? Y cuáles son los motivos. Yo pensé que uno de los motivos iba a ser el dinero y me he encontrado con que no. Muchas, porque casi todos son mujeres las que han contestado. No es una consulta científica, evidentemente, ni la muestra es significativa ni cumple ningún criterio para ser consulta científica. Pero sí me parece interesante los datos. Dicen que el dinero no es importante, no porque les sobre, sino porque reestructuran sus gastos, gastan menos en ropa, gastan menos en otros lujos y prefieren gastarlo más en alimentación, la que ellos consideran saludable, ¿no? Los mejores alimentos. Y no les importa porque están invirtiendo en salud. Pues a lo mejor hay que cambiar un poco el chip y tener claro qué es lo que quieres
si es un alimento saludable y tal, ir a buscarlo, independientemente de lo que te ofrezca la publicidad o la propia distribución del establecimiento. Y fundamental, leer la etiqueta. De una vez que alguien se acostumbra a leer la etiqueta, los ingredientes, cambia completamente su chip. Sí, hay que educar muchísimo. Sin embargo, Moisés, por ejemplo, los nutricionistas, los dietistas nutricionistas, nos encontramos que cuando queremos hacer, por ejemplo, cambios en los menús escolares, el parecer de todos es que el principal escollo son los propios padres. Es decir, en las empresas de restauración colectiva, todos los días hay carne, hay pescado, hay proteína animal. Además, muchas veces en el primero y segundo plato, casi siempre las carnes que se ofrecen son procesadas, con lo cual no es una carne con sus propiedades de carne, sino que llevan añadidas mucha historia, ¿no? de procesamiento, de aditivos también, etcétera. Pero queremos cambiar esto por una ración de legumbres o por otra ración diferente de pescado o de otra proteína, y el principal escollo son los padres. Entonces, también tendríamos que ser más críticos en los padres, en los comedores escolares, y aceptar más las recomendaciones de los profesionales en cuanto a la alimentación de nuestros hijos, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos llegar también a los padres para que también sean críticos en el ámbito escolar? Efectivamente, muchas veces por comodidad, por desconocimiento, son reacios a cambiar, ¿no? Porque además ahora el niño va a protestar porque está acostumbrado a otro tipo de comida, o a lo mejor no es tan atractiva como un filete empanado, ¿no? Y van a protestar, y por comodidad son reacios a este tipo. ¿Cómo se puede hacer? Pues con la educación que te he dicho antes, incluyendo en el currículum escolar la educación en nutrición, en las escuelas de padres, y a lo mejor también tenía que modificarse la legislación, la normativa, que estableciera obligatoriedad o una especie de control sobre los menús escolares, qué se pone, qué no se pone, el por qué, con asesoramiento evidentemente de los profesionales, ¿no? Para que los centros, los padres que sean más reacios, pues terminaran no teniendo más remedio que aceptarlo y mejorarlo, porque en la escuela no solo se aprenden conocimientos científicos, se aprende también convivencia, educación, y la alimentación sería algo muy importante. Y qué mejor que en el comedor escolar aprender a comer bien. Bueno, tú sabes que en las escuelas lo que hay es recomendaciones, pero no hay una normativa. O sea, lo que se recomienda, hay unas guías de recomendaciones por parte de las consejerías de sanidad, y, por ejemplo, en los comedores de 0 a 3 años no existen. O sea, aquello es territorio sin ley. Y es todo por voluntad propia de las propias empresas. O sea, que al final es las propias empresas y los propios padres que quieran hacer las cosas bien, porque hasta ahora no existe ninguna obligatoriedad de hacer las cosas bien, ¿no? Pues igual habría que dar ese paso para que se legislara, para que fuera obligatorio establecer ese tipo de criterios nutricionales a la hora de establecer un menú escolar. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir ahondando, pero que el patrón alimentario actual, tú además en el blog tienes que tener mucha interacción de la gente que incluso no conoces, con lo cual te pueden hablar sin ningún pudor porque no os conocéis. Pero la motivación de la gente a la hora de elegir los alimentos, ¿qué es lo que más les motiva? Tú has dicho que crees que no es el precio. Era una de las cosas que decían, que no le importaba gastar un poquito más para comer mejor. Y en esa consulta científica informal que realicé hace unos días, que estoy contento porque hubo bastante feedback, hubo bastante respuesta, lo que más dijeron, evidentemente, en torno al 75% de quien escribió comentó, era que procuraba evitar o reducir, elegir productos con el menor número de aditivos. Bueno, es lógico porque la temática de la página es esa, era una respuesta esperada. El segundo criterio que ponían a la hora de elegir los productos, en torno al 50 y pico %, era que fueran productos no procesados o lo menos procesados posibles, ¿no? El tercer criterio, porque no son excluyentes, decían 2-3 criterios cada uno, el tercer criterio era productos de procedencia ecológica, agricultura ecológica, ganadería ecológica, y luego ya en menor grado, en torno al 24%,
pues procuraban evitar los productos con azúcares añadidos, los productos con mucha sal, y también mencionaron unas cuantas personas el que fueran productos de proximidad, como mucho de España, ¿no? Nada de que venga de fuera, pero preferentemente del entorno, y que fueran productos con poco embalaje, o sea, que no dejaran muchos plásticos, muchos envoltorios. Si había dos tipos de manzanas, uno súper envuelto y otro sin nada, preferían las manzanas sin envoltura. Esos son lo que me comentaron. Evidentemente, estamos hablando de una muestra muy específica de gente que ya está concienciada y con una actitud proactiva por la alimentación saludable. Yo creo que la población en general, o buena parte de la población, se sigue moviendo por el precio, se va a lo más barato, o por la comodidad. Comodidad entendida en el sentido de que no tenemos tiempo, vivimos en una sociedad estresada y cogemos, en vez de hacer la tortilla de patatas en casa porque no tenemos tiempo, compramos la que está envasada. Comodidad en ese sentido. Contra eso es complicado luchar. Moisés, de los aditivos, ¿cuáles son los más peligrosos y en qué tipo de alimentos están más presentes? Los más peligrosos. Hay que partir de la base de que todos los aditivos están autorizados legalmente, se están estudiando los niveles a los que esos aditivos se pueden consumir sin un riesgo para la salud, etcétera. O sea que nadie por tomarse ningún aditivo se va a morir inmediatamente. ¿Qué ocurre? Que consumidos en exceso pueden llegar algunos a tener consecuencias negativas para la salud, y eso en algunos no es discutible. Por ejemplo, los nitritos y los nitratos, nadie discute que pueden derivar en nitrosaminas, que son sustancias cancerígenas. Es importante, ha sido importante la utilización de esos conservantes porque evitaban la aparición del botulismo, por ejemplo, en los alimentos, pero hoy día, con la tecnología existente, con la higiene, las medidas de higiene, no es necesario, se puede evitar. Hay marcas que de hecho ya no lo añaden en los productos cárnicos. ¿Qué ocurre? Que ¿te vas a morir por tomar un jamón cocido, una carne con nitrito sódico? No, pero puede llegar a tener consecuencias negativas, pues mejor evitarlo. Entonces los nitratos serían algunos de los que están en el punto de mira, porque pueden, si no quitarse del todo, sí reducirse su uso. Y los segundo grupo de aditivos que también está últimamente en el punto de mira son los fosfatos. Recientemente la Sociedad Española de Nefrología alertaba de la cantidad de fósforo que estamos teniendo en nuestra dieta de distintas fuentes, pero una de ellas también por los fosfatos de la alimentación. Y son aditivos que se pueden reducir, si no eliminar. Yo he encontrado en muchos tipos de productos marcas que no tienen fosfatos y otras que sí. Si puede haberlas sin fosfatos es porque no son imprescindibles, ¿no? Esos serían los dos grupos ahora mismo que podemos decir habría que evitar con mayor interés. Y luego están los que son de tipo cosmético, como los colorantes, que en la mayoría de los casos no está justificado su uso, y los saborizantes, como el glutamato monosódico y sus parientes próximos, que alguna gente sí que puede tener alguna reacción, pero sobre todo es innecesario añadir saborizantes en general, y muchas veces oculta que el producto a lo mejor no es de gran calidad. Muy bien. ¿Qué mensaje le darías, o qué crees, qué tareas o qué posibilidades tiene actualmente la industria frente a la realidad actual, el patrón alimentario, la sociedad actual? ¿Qué tareas tendría que poner en marcha o qué posibilidades tiene? Vamos a verlo en positivo. Frente a un cambio en el patrón alimentario, si queremos ir a una alimentación más saludable y más sostenible, ¿qué oportunidades tiene que ver ahí la industria y en qué tendría que cambiar? Pues te puedo decir lo que creo que puede hacer y lo que creo que no debe hacer. Lo que puede hacer. Yo creo que también la industria puede jugar un papel importante a la hora de reeducar a los consumidores. Hay campañas informativas a la hora de hacerlo, los etiquetados, se pueden poner menciones o mensajes, consejos, ¿no? Reduce el consumo de azúcares, no sé, los nutricionistas y dietistas sois quienes deberíais perfilar muy bien ese mensaje, pero sí que pueden ayudar a la hora de difundir patrones de alimentación saludable entre la población. Luego también dar
al sector de la población que demanda otro tipo de productos más saludables, ofrecerle alternativas, ¿no? No menospreciarlos porque sean pocos de momento, sino ofrecerle productos alternativos porque van a encontrar ahí un nicho de mercado que yo creo que va a ir creciendo y que puede ser bueno incluso para la imagen de la empresa, ¿no? De esa industria. ¿Y qué no tiene que hacer? Pues no tiene que engañar al consumidor. El consumidor es su cliente, vale, pero lo tiene que cuidar. Y lo tiene que cuidar, lo tiene que mimar y no tomarle el pelo. Yo me he encontrado, por ejemplo, croquetas congeladas, producto súper procesado, una marca en concreto que vi hace tiempo, de unas croquetas congeladas de pollo, que sí, que efectivamente tenían pollo, tenían el 0,3% de pollo. Claro, eso venía muy escondido entre los ingredientes. O recientemente en los caldos vegetales encontré otra marca que añadía aceite de oliva virgen extra y lo ponía así en grande, el dibujo, junto a las espinacas, venía el aceite y contiene el 0,01% de aceite de oliva virgen extra, o sea, nada, o sea, lo justo para poder ponerlo en el etiquetado. Eso es engañar al consumidor, eso es lo que no debe hacer la industria, porque al final pierde la confianza de los consumidores y esa confianza es muy difícil luego de recuperar. Entonces, no engañar, ser transparentes, honestos y luego ayudar, buscar asesoramiento técnico, ayudar a la hora de informar, asesorar, promover estilos de vida saludable. Pero entonces no hay un control estricto sobre lo que informa un productor en su envase. Sí existe, de hecho hace poco una modificación, hace ya un par de años, el tiempo pasa volando, hubo una modificación de la legislación europea del etiquetado, hubo mejoras, pero aún así sigue habiendo muchos márgenes para el engaño. ¿Por qué? Porque si pones croquetas de pollo, te obliga la legislación a poner el porcentaje de ese producto principal que estás anunciando en el nombre. Pero claro, no te dice que un 0,3%, con eso no puedes decir que son croquetas de pollo, eso no lo dice. Te obliga a ponerle porcentaje, ya es un avance, pero no pone unos márgenes, unos límites que sería positivo que la próxima modificación de la legislación sí se establecieran unos umbrales bajo los cuales no puedas decir que en grande, no puedas poner fotos ni nada de que contiene ese tipo de ingredientes. Respecto a los mensajes que damos a la población, pensamos que además de dar mensajes de alimentación que ayuden a promover una alimentación más saludable, también deberíamos siempre empezar a incluir el mensaje de que también sean más sostenibles. O sea, que cuando demos un consejo, si se puede elegir entre dos productos, pues elegir aquel que sea, además de saludable, sostenible. ¿Qué mensajes darías tú a la población para que lleven una alimentación más saludable y más sostenible? Bueno, de entrada, recomendaría que se leyeran, por lo menos me parece un buen punto de partida, un decálogo que seguro que conoces, que se firmó en Gran Canaria en 2016, un grupo de expertos en nutrición, precisamente de cara a una alimentación que fuera saludable y sostenible. De ahí hay tres cosas básicas que hay que tener en cuenta, que sean alimentos de proximidad, del entorno más próximo posible, de productores locales si es posible, que sean productos que no tengan mucho embalaje, que no contengan, de hecho recientemente Greenpeace ha puesto en marcha a nivel nacional una campaña internacional para hacerle el boicot, entre comillas, a la fruta que está envasada, que no hace falta que se venda a granel y luego uno se lo echa en su recipiente y ya está, ¿no? Pues esos embalajes y retornar a la dieta mediterránea, a los productos de siempre, no hay por qué tomar productos exóticos por norma. Si quieres productos exóticos, pues no se viaja al Caribe y te tomas una fruta exótica, pero aquí no. Y también productos de temporada, adecuarse a la temporalidad de la naturaleza, que es sabia, y no querer tomar fresas en una época en la que no corresponde, por ejemplo. Y entonces las empresas que se dedican casi por completo a productos procesados y ultraprocesados, ¿qué les decimos? ¿Que se dediquen a otra cosa? No, pues habrá que ir adaptándose a la nueva realidad. Esa realidad se está notando. Sí. A lo mejor no en concreto con los productos ultraprocesados, aunque sí cada vez hay más inquietud por evitarlos por parte de los consumidores, pero sí hay
Por ejemplo, no sé si puedo mencionar alguna marca en concreto. Sí, claro. Central Lechera Asturiana. Ha quitado los aditivos de prácticamente todos sus productos. El supermercado Lidl ha quitado los huevos de gallinas enjauladas, vende solo camperas y ecológicas, huevos de gallina campera y ecológica. Las cadenas de distribución también están dejando de lado a una serie de productos, y eso va a ocurrir. He estado aquí en Alimentaria viendo, por ejemplo, la zona eco, la zona bio. Hay productos que son procesados, hay productos que vienen ya hechos, la fabada de no sé qué. Pero, claro, la forma de hacer ese producto, los ingredientes que tiene, los aditivos que le añaden, sale el mismo producto procesado, pero con menos añadidos, o una forma más natural de hacerlo, si se me permite la paradoja, ¿no? A lo mejor ese es el camino. Pues es muy buen consejo para la industria, para que vaya cogiendo ese camino, y para la población, para que también con su compra pues marque la tendencia, ¿no? Y la industria se adaptará a esa tendencia de los consumidores. Evidentemente, los consumidores tenemos la sartén por el mango. Somos quienes mandamos, lo que pasa es que a veces no lo sabemos. Si nosotros mayoritariamente, ahora por ejemplo, está de moda el coco, la grasa de coco, aceite de coco, pues hay, en el mercado se está inundando de productos de coco. Sí. Porque se ha puesto de moda y quieren satisfacer la demanda. La palma, como ha habido una parte importante de la población que se ha descubierto que el aceite de palma no es saludable y que había muchos productos, muchísimos, que utilizaban aceite de palma, pues la propia industria está cambiando el chip. Ya hay margarina sin aceite de palma, ya hay crema de cacao con avellanas sin aceite de palma. Somos los consumidores los que marcamos la pauta, para bien y para mal. Habrá que intentar que sea para bien. Sin embargo, la gente no sabe que a lo mejor el aceite de palma fue la mejor solución a lo que estábamos consumiendo hasta ahora. Es decir, que aún podemos mejorar más las hidrogenadas y las grasas trans. Entonces, realmente se encontró una solución que ahora hay que seguir mejorándola, pero que se ha demonizado. A veces demonizamos por completo algo sin conocer toda la realidad, ¿no? Sí, bueno, también por lo que hablábamos hace un rato del sensacionalismo, ¿no? Sí, vende más un titular sensacionalista que intentar explicar de manera didáctica por qué está eso ahí y qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Muy bien. Moisés, pues hemos llegado al final de nuestra tertulia. Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo más. Espero que sigamos hablando, porque yo creo que con Cajamar podríamos seguir haciendo cosas, que no hace falta que sea ya en Alimentaria. En Alimentaria se nos acaba el tiempo, pero yo espero que sigamos colaborando y dando divulgación e información saludable a la población. Yo quiero daros la enhorabuena a Cajamar y a ti en este caso por la labor que se está haciendo en este espacio de Alimentaria, porque se podría dedicar a otras muchas cosas para hablar de alimentación, pero que se haya elegido, entre otros temas, el de la alimentación saludable, me parece ya un paso muy positivo a la hora del camino que estábamos hablando antes que había que marcar, y dar las gracias a Cajamar por invitarme. Muy bien, muchas gracias.